se nos ha acabado la temporada con esta Copa América, que ha sido el torneo que hemos estado siguiendo, en gran parte porque Vizca lo estuvo transmitiendo para Telemundo y hemos estado atentos a todo lo que ha ido pasando. Y después de este podcast vamos a hacer un pequeño descanso y regresamos cuando inicie la temporada de clubes. Brasil campeón, era predecible, lo habíamos dicho en casi todos los podcasts que habíamos grabado. La sorpresa de Perú, pero me quedó la sensación, Vizca, de que vimos una final algo más igualada de lo que pensamos, quizás, y de que Perú realmente sufre una derrota dolorosa porque tuvo no una, sino varias oportunidades de poderse meter en el partido y poder sacar algo más de lo que terminó siendo un 3-1. ¿Cómo estás, Jaime? Sí, yo creo que la Copa América refleja el triunfo del mejor equipo, el equipo que llegaba con el rótulo de favorito, el equipo local, Brasil, un equipo cuarto finalista en la pasada Copa del Mundo y que venía trabajando bien con un entrenador que es uno de los más sólidos del fútbol sudamericano, como ya lo hemos comentado aquí en Fútbol Infinito. Un equipo que sabe armarse de atrás hacia adelante y que tiene muy buenos delanteros, grandes delanteros. Y jugadores capaces o sea, Brasil lo que tiene es la versatilidad de ser un equipo que te puede ganar con un futbolista decisivo en cualquiera de las posiciones del campo. Pudo haber sido Dani Alves, hoy Artur también tiene un buen partido, es artífice de la jugada del segundo gol. Creo que la Copa de Gabriel Jesús ha sido muy buena. Y Brasil tenía a Alisson, te iba a preguntar esto, candidato al Balón de Oro, pero lo dejamos para el tramo final de la conversación. Tenía a Alisson por si las moscas. Creo que esta Copa de Brasil, Jaime, está marcada por esa sensación de que Brasil ya no es aquel equipo lírico. No voy a ni siquiera utilizar el término del juego bonito, sino que no es más el equipo lírico aquel que te apabullaba y que de repente sufría en defensa. No, que si le hacías 3 goles te hacía 4 o 5. Brasil es un equipo el cual te hace un gol y después te pone a sufrir para que le hagas un gol. De hecho, cierra el campeonato con un solo gol en contra, con un penal y bastante discutido. Pero creo que podemos ir por partes, analizar eso, analizar lo que tuvo Brasil, sus potencias y sus carencias, y después lo que tuvo el otro finalista, que es el caso de Perú. Bueno, ¿quién es hoy un equipo vistoso? Creo que ejemplos vistosos en los últimos 2 mundiales, podemos decir que Bélgica, quizás, pero si nos ponemos a ver, Croacia un equipo práctico, Francia un equipo práctico, el mundial anterior Argentina un equipo práctico contragolpeador, Alemania un equipo práctico, tanto así que cuando iniciamos los debates por los balones de oro postmundiales, nos costaba encontrar una figura que digamos, no, este es el hombre por el cual esta selección salió campeona del mundo. No, hablábamos de un gran colectivo, de un gran grupo de equipos que saben protegerse, que tienen profundidad de plantilla, porque Brasil, si comparamos el 11 de hoy contra Perú y el 11 de Bolivia, cambió casi la mitad del equipo. Cambió casi la mitad del equipo porque cambió a lateral por obligación, cambió a los extremos, jugó con 2 9, son equipos muy diferentes. Y Francia, quizás en menor medida, pero también fue un equipo que fue cambiando a medida que fue avanzando el torneo. Hubo un momento donde decíamos, Brasil tiene peros, Brasil tiene dudas, pero sus dudas y sus peros están a años luz de las dudas y de los peros que pueden tener las otras selecciones. Alves aparte, porque Alves creo que es una discusión y un análisis totalmente aparte. Brasil es la única selección en la que brillaron sus jóvenes figuras. Cuando nos vamos a las otras selecciones, tenemos que hablar de Guerrero, tenemos que hablar de Vidal, tenemos que hablar de, bueno, James es joven, pero tiene mucho rodaje, tenemos que hablar de Suárez, de Cavani, de Godín. La única selección que ha logrado que sus figuras brillen, tanto así que Everton, uno de los pocos que juega en el fútbol local de esta selección, termina siendo el mejor jugador de la final. Sí, bueno, yo creo que esta es una copa, me parece que la del año que viene va a marcar un poco futuro y pasado, porque va a ser la última donde jueguen, pongámosle que vuelve Alves, los Messi, los Guerrero, los probablemente Suárez, Cavani, Godín, Vidal, Alexis, o sea, toda esta gente de los nacidos entre el
bueno, 84, 85, hasta probablemente hasta el año 90, van a quedar allí, bueno, 90 por ahí pueden jugar la siguiente porque serían el 24. Pero de 87 para atrás me parece que van a ser futbolistas que probablemente ya estén muy cerca del retiro. Entonces, esta Copa sí marca que Brasil tiene futuro, como es obvio decir, ¿no? Que Brasil tenga recambio y que tenga futuro, me parece que es una situación bastante obvia dentro de lo que es el fútbol sudamericano. Los demás sí tienen que preocuparse, Jaime. Uruguay tiene que preocuparse, Argentina tiene que preocuparse porque se le va a ir Messi después de la próxima Copa América. Perú tiene que preocuparse, Chile tiene que preocuparse. O sea, hay gente que tiene que pensar en la renovación y que me imagino que termina el campeonato pensando en eso, no tanto en la Copa América, sino en el comienzo de la eliminatoria. Cómo esta gente con futbolistas veteranos será capaz de recomponer el equipo de cara a lo que va a ser el camino hacia Qatar. Pero dentro de lo de Perú, un apunte nada más en el partido. Creo que Perú lo juega bien, comete errores como sabíamos que lo podía cometer, lo habíamos hablado en el podcast previo a la final. Errores en el manejo de la pelota, errores en el posicionamiento de una marca, errores en algún concepto. Y creo que el error principal que comete, aparte de las dos jugadas donde quedan en desventaja en el marcador y del tercer gol, está en el hecho de no saber interpretar cómo jugar con un futbolista de más. No saber cómo salir de la presión brasileña cuando Perú tenía uno más. Cuando los venían a presionar, pero el que tenía las de ganar ante esa presión era el cuadro peruano. Y es allí donde, evidentemente, este Perú ha ido quemando etapas con Gareca. Clasifica un mundial, disputa un mundial, gana un partido de mundial, llega a una final de la Copa América. Ahora tiene que ir a más, ahora tiene que convencer a estos jugadores o a los que vengan de que Perú puede, porque tiene la categoría individual, tiene el talento en sus futbolistas y hay que agregarle eso, concentración, sacrificio y disciplina. Pero bueno, cada quien, me parece, Jaime, tiene sus claroscuros. Argentina los tiene, Chile los tiene, Perú los tiene, Uruguay los tiene, Paraguay ni que hablar, Colombia también. Entonces, creo que emerge esa luz que... A ver, había 3 entrenadores con continuidad. Gareca, Tite y Tavares. Dudamel. Y bueno, pero Dudamel cuando arrancó parecía un interino, no clasificó al Mundial. O sea, viene con una continuidad del trabajo de juveniles. Y ellos tenían las de ganar y las tuvieron. Después, bueno, vamos a sacar como conclusión quién es el que después del campeón queda mejor parado. Sí, quiero cerrar el tema de la final con unas preguntas puntuales. Raro que no hemos hablado del partido antes de grabar el podcast, así que realmente no sé lo que me va a decir Vizca. El error del primer gol. Creo que tiene mucha virtud Gabriel Jesús, pero para ti es más de Advíncula o de Flores. Bueno, para mí el primer error es de Trauco. Después la gran virtud es de Gabriel Jesús. O sea, el primer error, hay aciertos y errores. Hay un acierto de Alves, hay un error de Trauco, hay 2 aciertos de Gabriel Jesús, o 3, y después, para mí es un error de Advíncula, porque Advíncula no marca a nadie. Advíncula se encima sobre la espalda de Abraham y lo deja solo a Everton, que viene solo a definir. Entonces, yo creo que la defensa se desbalancea cuando Trauco le da demasiados metros a Gabriel Jesús. Y entonces después el error es un efecto dominó. Sí, porque cuando se equivoca Trauco, queda él contra 2, que son Alves y Gabriel Jesús. Y eso provoca que la defensa, por inercia, todos se corran para tomar el hombre que sobraba. Y por eso es que yo le doy algo de responsabilidad a Flores, porque, ok, Advíncula se cierra por inercia, pero si todos hacen ese acordeón por inercia, tú no te puedes quedar colgado. Al final es acierto y error. La segunda, el penal de Thiago. Yo entiendo la regla, que la regla dice que no debería ser considerado como penal una jugada donde el futbolista tiene el brazo apoyado en el suelo, pero no en una posición, digamos, antinatural de apoyo. O sea, que no lo extiende, no lo abre, no trata de hacerse más grande, pese a que está en contacto con el suelo. Pero me parece que lo que juzga aquí el árbitro, que creo que está dentro de los claroscuros del VAR de esta Copa, es que su brazo interrumpe la trayectoria de un balón muy peligroso dentro del área y que por eso él no duda de marcar penal. Esa es mi interpretación. Y bajo esa interpretación
creo que le voy a dar la derecha, porque cumplió con todo, la vio, y cumplió con el procedimiento de ir a verla en el monitor, a revisarla en el monitor. Y eso a mí me deja tranquilo, más allá de que comparto o no lo que el árbitro pitó. Había una declaración de Marco Antonio Rodríguez, tu compañero en Telemundo, que decía la sintió. Y esa es la palabra perfecta para definir por qué pita el penal. Porque más allá de que si tú tomas la foto de Thiago, él no está haciendo algo antirreglamentario y que según el reglamento eso no es penal, es la interpretación del árbitro de si la mano llegó a esa posición por inercia, por defensa de la caída o por una intención de sacar ventaja. Y eso al final es lo que en el reglamento genera tantas confusiones y es la palabra interpretación. Y por eso yo también, para mí no es penal, pero yo no puedo decir que es un error arbitral haberlo pitado porque hay argumentos para poder pitar esa acción. Si es una jugada en la línea de gol y el defensor trata de barrerse en un mano a mano y se cae y esa mano impide el paso de la pelota al gol, ahí está la interpretación del árbitro, o en un pase gol o en una situación clara de gol. Y eso creo que es lo que trata de interpretar el árbitro chileno. Entonces yo me quedo con eso. No voy a decir que es una burrada, pero sí entiendo que estamos otra vez dentro de ese pequeña endija que habla de la interpretación de las jugadas que tiene el reglamento, con lo cual sería imposible que el fútbol lo pitaran robots. La otra jugada puntual del partido es el segundo penal. No, la roja a Gabriel Jesús. Para mí exagerada la amarilla. Me parece que lo lleva al árbitro a sacar la segunda amarilla es que venía de ese encontronazo justamente con Zambrano y que él considera que no fue un choque casual, sino que fue una revancha por lo que había pasado segundos atrás. No, la primera me parece que está bien sacada, él va con la rodilla, un choque, se la saca en el primer tiempo y ya el partido como que se estaba poniendo demasiado áspero. Y yo creo que el árbitro les estaba encima a los jugadores y él consideró, primero es una torpeza de Gabriel de ir sobre la banda en una jugada donde no se jugaba nada. Brasil, más allá de intentar esa presión, entiendo los nervios, ¿no? de querer ganar, de tratar de ganar, y yo creo que lo pierde un poco el temperamento. Era una jugada quizá de una amarilla rigurosa, y ahí volvemos a entrar en lo mismo. Si tiene que mostrar la segunda amarilla rigurosa que deviene obviamente en la roja, el árbitro cómo opera. Y aquí el árbitro penó diciendo, para mí es de amarilla, sí. Déjeme ver, resulta que usted ya estaba. Lo siento, roja. Y el segundo penal lamentablemente comienza también en un balón que divide Advíncula sin necesidad, por lo que tú marcabas, Brasil, Perú nunca pudo sacarle ventaja al hombre de más porque nunca se pudo acomodar con ese hombre de más en el campo. Y después, a mí me parece extremadamente riguroso. Volvemos al tema. No hay opción de decir se equivocó porque reglamentariamente pita algo que existió. Pero me pareció demasiado rigurosa porque el momento que llega el hombro contra hombro, la pelota ya no estaba en juego. O sea, no había una posibilidad para que el hombre de Brasil llegue a esa pelota. Ya Gallés estaba ahí. Y me parece a mí que es la clásica protección del central a su arquero cuando va con las manos al piso. Sí, él no abre los brazos. Si abre los brazos es sancionable. Volvemos a lo mismo. La interpretación de él está tratando de jugar el balón o está tratando de que el rival no juegue el balón. Y eso es lo que él termina observando y determinando. Y a partir de allí sanciona el penal, que es lapidario para decretar la final y que Brasil sea nuevamente campeón de la Copa América en su casa, como lo fue en el 89, también en Maracaná, en ese caso con un gol de Romario frente a Uruguay, en una situación que era como la Copa del Mundo del 50, era una última jornada, ahí sí llegaban empatados en todos, y termina decantándose el título para esa Brasil, que estaba a las puertas del Mundial de 1990, que no lo juega bien, y que después sería campeona del mundo en 1994. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este equipo brasileño, Jaime, que consigue sacarse ese estigma de ganar algo nuevamente en Maracaná, y de, bueno, encarar este ciclo que lo ve como llegó a la Copa América, como el mejor equipo del fútbol sudamericano. Sí, vamos a sacar un poco de conclusiones. Solamente los equipos de Conmebol. Los invitados son los invitados. Enormes decepciones y fracasos, porque creo que si son 10 equipos
y clasifican 8, los 2 que se quedan fuera es un fracaso rotundo. Bolivia y Ecuador, creo que son esperado. Eso no quiere decir que sea bueno, es decir, que esperemos que ellos hayan sido los 2 eliminados, habla de que están muy lejos de lo que hacen los otros 8 equipos. Sí, es un tema preocupante porque casualmente, Jaime, son 2 equipos que sacan muy buen provecho de su localía en la altitud. 2.850 metros de Quito, 3.600 metros de La Paz. Tienen que aprender a competir en el llano, tienen que tratar de mejorar ese aspecto y tienen que tener proyectos y entrenadores con capacidad para que estos equipos también vayan a competir, vayan a jugar pensando en todos los detalles. Creo que Bolivia me parece que hasta compitió mejor que la selección ecuatoriana. Ecuador se equivocó en todo, tenía la clasificación servida en el último encuentro contra Japón y sin embargo no la pudo conseguir. Equivocó totalmente el planteo y todos los detalles del partido contra Uruguay y después, bueno, peleó un poco más contra Chile. Te digo, lo de Bolivia es muy difícil de jugar porque Bolivia cambia de entrenador cada 12 meses, básicamente. Entonces, no hay un proyecto, no hay un presupuesto, no hay un salario, no hay una idea y es muy difícil realmente hacer un equipo con eso, porque Bolivia tiene un gran capital, que es la altura. No te digo que tenga que sacar todos los puntos en casa, pero tiene ahí si sacara el 75% pelearía la clasificación, Jaime, y eso es mucho. Entonces, Bolivia, si lograra estabilizar la altitud de la nave, sería un equipo muy peligroso. Y me parece que ahí podemos pasar al siguiente escalón, digamos, los que quedan un poco a deber como en el segundo nivel. Para mi gusto, bueno, hay que marcar a Paraguay y hay que marcar a Venezuela. Pero, porque bueno, vienen del lado más obvio. Sí, a ver, para mí Paraguay y Venezuela cumplen con la expectativa de haber llegado a los cuartos de final, que quizás hubo momentos que invitaron a soñar de que podían superar los cuartos, pero en la previa, que Paraguay y Venezuela sean cuartos finalistas me parecía una buena participación en la Copa América. Lo mismo que si decíamos que Perú sea semifinalista, es decir, Perú superó las expectativas, y que Argentina y Chile, con lo que tenían, sean semifinalistas, también me parecía que era una buena copa. Es decir, tú teniendo en cuenta que de dónde vienen los equipos, de cómo han tropezado y de que hay uno que se llama Brasil, que es local y que es el archifavorito, ser semifinalista me parece que era un tema reconocible en esas elecciones. Sí, yo creo que, a ver, voy a hacer una puntualización de cada uno de estos equipos. Me parece que tanto Venezuela como Paraguay tienen que mejorar en la propuesta. Tienen jugadores con talento, tienen jugadores con experiencia, tienen que seguir trabajando obviamente en ciertas posiciones de la cancha, pero Venezuela no tiene una propuesta. O sea, bloquea 2 partidos de 0-0, Jaime, y llega al último encuentro y le gana a Bolivia. No perdió con los finalistas Venezuela. Pero porque juega a un fútbol de catenaccio, de bloqueo, y propone muy poco. Tiene un entrenador que yo aprecio y respeto, pero ¿dónde está el fútbol ofensivo venezolano, Jaime? O sea, lo dejó en el encuentro contra Bolivia, que es un mano a mano, pero cuando tiene que arriesgar, tiene que tomar el ejemplo de Perú, por ejemplo. Perú en las Copas América va a más, compite, se supera, pero uno le tiene que dar el vuelo a los jugadores para que compitan y se superen. Entonces es allí donde la propuesta es fundamental. A Paraguay también le falta propuesta y Paraguay tiene que encarar un recambio porque sigue enganchado a los Tacuara Cardoso, no te voy a decir Roque Santa Cruz porque ya no está Roque, pero casi lo convocan a Roque, a un jugador como Ortigosa que era fundamental para la mitad de la cancha y que ahora no está. Sí, los delanteros de los grandes equipos de Paraguay, del fútbol paraguayo hoy, son Roque Santa Cruz, Nelson Aedo Valdés y Tacuara Cardoso. Uno en Olimpia, otro en Cerro Porteño y otro en Libertad. Eso habla del presente goleador que hay en Paraguay. Sí, una situación preocupante y que no puede depender solamente del fútbol paraguayo de tener un delantero de área como siempre lo ha tenido. Tendrá que desarrollar juego, tiene un futbolista como Almirón, tiene a Derlis que todavía es joven, tiene que tratar de explotar eso. Y bueno, me parece que Paraguay apuesta por un entrenador que le puede llegar a dar con paciencia eso. Yo nunca pensé, con todo el respeto que le tengo a Ramón Ángel Díaz, que Ramón iba a poder lograr eso. Creo que el Toto Berizzo sí lo puede hacer, pero quizá el Toto esté en el equipo
equivocado, y ahí podemos saltar al siguiente cuadro a analizar, que es la selección chilena. Sí, la selección chilena que nos sorprendió porque se nos convirtió en candidata en el camino. Creo que, a ver, hay una cosa y que va ligado, por eso voy a meter acá. Hay dos grandes decepciones de los equipos que uno pensaba que iban a más, que eran Colombia y sobre todo Uruguay. Es decir, yo Uruguay lo tenía como finalista, como quien iba a jugar la final contra Brasil, y a Colombia. En el camino se cruzan Perú y Chile. Chile nos sorprende en los cuartos y nos decepciona en las semis, mientras que Colombia nos sorprende en el grupo y nos decepciona un poco en ese partido por los cuartos de final. Creo que son las dos selecciones que se nos quedaron en el camino y que tenían un poquito más. Sí, Colombia creo que, bueno, le permitió a Queiroz el torneo saber de qué pata está cojeando el cuadro cafetero. ¿Es un tema de la cabeza o es un tema de la planificación o es un tema del planteo de los partidos decisivos? Sabemos que en los partidos decisivos Colombia últimamente no llega a la meta y que en el Mundial pudo haber estado para más tanto en el del 14 como en el 18 con el de Peckerman. Se le echó la culpa a Peckerman. Perfecto, ya Peckerman no está. Ahora está Queiroz. Dijimos que Queiroz parecía que tenía el remedio, pero bueno, inmediatamente Queiroz se dio cuenta de que va a tener que poner la carne al asador si quiere generar algo con este equipo. Y el otro, Jaime, que yo sigo en el análisis, es Uruguay. Uruguay también tiene jugadores portentosos que ya están cruzando la frontera de los 30. Era una copa que Uruguay la pudo haber peleado hasta el final, creo yo, que era el gran enemigo de la selección brasileña. Y lamentablemente hay aspectos del juego de Uruguay que el maestro Tavares no ha logrado mejorar. Ha hecho un gran trabajo el maestro Tavares. Se merece, si se me permite, el premio Nobel de los entrenadores el maestro Tavares, porque ha logrado estabilidad y ha logrado una de las mejores épocas del fútbol de Uruguay. Es cierto, una sola Copa América, pero el maestro debe encontrar un sucesor que le pueda agregar trabajo de campo a esta Uruguay, que tiene futbolistas en la mitad de la cancha de talento. Sí, algunos me decían por allí, Nández no está al mismo nivel que en el Mundial. Es verdad, algo le ha pasado a Nández. Se le habrá pesado el semestre que tuvo con Boca Juniors, no lo sé, pero no fue el mismo jugador, no tuvo juego por afuera, tuvo el problema de la lesión de Laxalt, después tuvo el problema de la lesión de Vecino, se le fueron cayendo los soldados y terminó dependiendo de lo mismo. Le hizo un partido digno Perú y a la calle Uruguay. Sí, bueno, le hizo un partido digno a Perú, que vimos de dónde venía Perú. Después, Perú fue creciendo. Pero el partido contra Uruguay no creo que fue uno de los grandes partidos de Perú en la Copa tampoco. Perú fue creciendo después. Creo que con eso hemos... Pero defendió. Perú tenía que defender y defendió. Y aguantó el resultado que le permitió ganar por penales. Sí, pero era un partido, no estoy menospreciando a Perú, sino un poco siendo crítico con Uruguay. Porque era un partido que si Uruguay lo ponía contra las cuerdas, pues era el favorito a ganarlo. Pero no lo pudo poner contra las cuerdas, como tampoco pudo poner contra las cuerdas contra Japón. ¿Qué tenían los dos en común? Tanto Japón como Perú. Es el juego por abajo, Jaime, la salida y la pelota contra el suelo. Y después ambos lo esperaron con un bloque que, sí, cuando Uruguay te desborda por potencia y te mete centros y te encierra contra el área, por más que no tenga claridad, algo te va a sacar. Y eso fue lo que le ocurrió en el partido contra Japón. Pero, salvo las jugadas discutidas por el VAR, Uruguay no logró eso contra Perú, porque Perú empezó a tener esa confianza que estabas marcando con la pelota. Creo que hemos repasado un poco todas las selecciones sudamericanas. Scaloni, se queda estos 6 meses, está haciendo tiempo la AFA para traer a otro entrenador y por eso son 6 meses. ¿Se ha ganado algo más? Te lo pregunto. Argentina fue de menos a más, sigue estando muy lejos, creo que creció, creo que encontró figuras importantes. Lo peor de Scaloni son sus cambios, porque uno puede discrepar, pero a veces cuando cada que alguien hace un cambio tú dices, ¿pero cómo? El resto no puede estar tan equivocado. Creo que por ahí va un poco el tema de Scaloni. Creo que la AFA tiene un problema más grande. Que nadie quiere tomar esa selección, Vizca. Que nadie quiere tomar esa selección. En parte es porque está Scaloni ahí, porque nadie la quiso tomar. Y por eso Scaloni pasó de interino a oficial. Y si Scaloni se va hoy, ¿quién va a tomar la selección? ¿Caruso? No, yo creo que hay un tema que es incómoda la selección, que tampoco me parece que hay un gran presupuesto para la selección.
Entonces, dentro de toda esta serie de coyunturas, ahí está trabajando Menotti, hay jugadores emblemáticos, caso de Samuel, caso de Aimar, caso de Ayala, vienen respaldándolo a Scaloni. Scaloni tiene 31 años. Se dice que si sigue, el que podría llegar a reforzar el cuerpo técnico para darle un poco más de cuerpo sería Mascherano. Entonces, yo creo que por ahí Messi está contento, o parece estar contento más allá de la descarga que hizo contra la Conmebol y el arbitraje. Pero si Messi está contento y Messi quiere seguir tirando del carro, a la AFA eso le cierra, Jaime. Porque mientras tanto se podrá preparar la era post-Messi, que llegue Simeone, que me parece que es el número opuesto, o que pudiera llegar Gareca, quizá arropado por otro de sus grandes compañeros en Argentina como Ruggeri, un poco para darle esa mística de los años 80. Y, a ver, si vos me decís si Scaloni, entiendo lo de los cambios, si Scaloni se ha ganado la posibilidad de seguir si no tuviera el contrato, yo te diría que sí. Porque Paredes me parece que tuvo una copa positiva, Foyt en una posición que no es la de él también tuvo una copa positiva, Lautaro fue la figura de Argentina, 2 goles, y bueno, De Paul también jugó muy bien. A mí me gustó, logró conectar dentro de la idea futbolística a jugadores que estaban desconectados con Sampaoli, como Agüero y Messi. Entonces, y se sienten más arropados. A partir de allí, claro, Argentina tiene las individualidades, Jaime, y en algún momento va a encontrar ciertos jugadores en determinadas posiciones donde los necesita. Sí, y el peor partido fue el de Colombia y el mejor partido fue el de Brasil. O el de Chile, el que ustedes quieran. Lo cierto es que el peor partido fue el primero y el mejor fue el último. Eso habla de que el equipo fue creciendo. Me parece que estoy de acuerdo contigo en que Scaloni se ganó el crédito a seguir. Primero porque no hay nadie en la sombra y segundo porque, bueno, parte de sus apuestas dieron resultado. Para ir terminando. Alisson, candidato al Balón de Oro. Mira, arquero menos vencido de la Premier, campeón y figura de la final de la Champions, campeón de América con un solo gol en contra. Si Alisson no está entre los 3 finalistas del Balón de Oro, me parece que a otra cosa. Sí, porque no pueden estar siempre los número 10 o los que hacen los goles. ¿Quién puede llegar a ser como figura de ese Liverpool, campeón de Europa? Bueno, Firmino también es campeón de América. Es un jugador importante. Creo que alguien del Liverpool tiene que estar y me parece que el arquero y el 9 tienen que estar. Salah se va en los cuartos de final, en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, que podría llegar a ser otro de los candidatos. Van Dijk podría llegar a ser otro de los candidatos. Pero creo que hoy Jaime, no ganaste la liga, pero ganaste un título continental con tu club y ganaste un título continental con tu selección, tenés que estar allá arriba. Hay una estadística, a ver, Vizca, si te parece que las estadísticas juegan o no juegan. Sacaban los jugadores que este año tuvieron título con el club, título colectivo con el club, título individual con el club, título colectivo con la selección y título individual con la selección. Los 3 nombres que ganaron eso. Alisson, Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva. Difícil meter un nombre por ahí que no sea Van Dijk a esa lista de 3. Bueno, me parece, con todo respeto, la Nations League fueron 2 partidos. La UEFA Nations League. Entonces, yo no lo pondría dentro porque es un Final Four, un torneo que se empezó a jugar el año pasado, nuevo, no sabemos todavía qué peso va a tener dentro del calendario. Le dieron carácter, Jaime, a partidos amistosos que son partidos amistosos que ahora le entregan una copa. No es más que eso, con todo respeto. Yo creo que, para mí el Balón de Oro estaría entre Van Dijk y Alisson. Para mí también. Para mí también. Preguntas cortas para acabar. Selección norteamericana femenina. ¿Es comparable con alguna selección masculina? El dominio, el éxito y lo que representa. Estaba sacando las cuentas, ¿no? A ver, se jugó el Mundial del 30, 34, 38, 50, 54, 58, 62. 66, 70. Brasil gana 3 títulos en 9 mundiales. Esta selección
O sea, el 33%. Después tuvo tiempo sin ganarlo. Esta selección ha ganado el 50% de los mundiales. Es cierto, tiene el doble de jugadoras registradas que el segundo, que es Alemania, que ya de por sí tiene una gran ventaja sobre el tercero y sobre el cuarto. Para mí, es un equipo que entierra el mito de que uno es dependiendo del entorno donde compite. Estados Unidos compite en su área contra sí misma. Ha perdido, creo que, un par de partidos, o uno, en la eliminatoria, en los torneos de área de CONCACAF. Algo más en los Panamericanos, pero ya no con el mismo equipo, algo más en Juegos Olímpicos. Perdió 4 partidos en mundiales, Jaime. 4 partidos en 8 Copas del Mundo. No ha bajado nunca de la semifinal. Para mí no hay nada comparable. Es casi a la par del Dream Team, una vez que comenzó a jugar en el básquet olímpico, y arrancó con Jordan, con Magic y con Larry Bird y con Barkley, con aquella constelación de estrellas. Bueno, qué bueno que haces esa reflexión de que uno no depende de la zona donde compite, y justamente esa era mi reflexión post partido. El crecimiento del fútbol europeo, porque yo pienso que los jugadores y las jugadoras crecen en sus clubes, con lo que se compite semana a semana, y que después los torneos de selecciones son cada 4 años. Y que este salto de calidad enorme que ha dado Europa en este mundial precisamente es por cómo se ha organizado las ligas de fútbol femenino, de cómo se ha profesionalizado las ligas de fútbol femenino, de cómo se han desarrollado los torneos internacionales, y que eso ha hecho que las ligas crezcan, que las jugadoras crezcan, y hemos tenido este mundial con no una, sino varias selecciones femeninas europeas competitivas, sacando a Alemania, porque Alemania es una discusión aparte, ya Alemania estaba a esa altura. El momento que esa diferencia se sigue igualando y sigan teniendo competencia, Estados Unidos se está quedando, por cómo su región no ha crecido y por cómo es una liga única, muy buena, pero una liga única, se ha quedado sin esa posibilidad de pelear. Y me preocupa, entre comillas, no para el próximo mundial, quizás para el siguiente, el del 27, que estas diferencias se acorten y que Estados Unidos se quede sin margen de mejora. Es una exageración lo que voy a decir, pero quizás la comparación de lo que le pasa a la selección mexicana en respecto a las otras selecciones de América, sobre todo cuando las comparamos con las del sur. Mira, yo creo, Jaime, que sí, es evidente que la distancia se va a cortar y que creo que Estados Unidos va a tener que dar con un modelo de liga femenina y masculina que le resulte, que sea competitiva. Porque la liga masculina puede que sea un negocio, un gran negocio, el negocio de las franquicias, pero el fútbol no es de franquicias al nivel del fútbol que nosotros lo conocemos, desde la base deportiva, de la ilusión de un club pequeño que asciende de la 4ª categoría a la 3ª, a la 2ª, a la 1ª y que después va a jugar una competencia continental. El fútbol es piramidal, el fútbol es eso. Entonces, por algo han fracasado, porque cuando se acaban estos mecenas, las ligas dejan de tener peso. Y eso es lo que ha ocurrido con la multitud de proyectos de liga profesional femenina. Creo que el fútbol femenino y el fútbol masculino van a tener que ir de la mano. La infraestructura que tiene un club para entrenar, los campos de entrenamiento, serán compartidos, la estructura será compartida, el aprendizaje, las herramientas, la tecnología, todo va a ser compartido, porque eso es lo que debe imponer la FIFA para buscar la igualdad que las chicas quieren, y después, bueno, lo que se genera en sponsors, lo que se genera cualquier empresa. Si hay una ganancia, si hay un presupuesto, se gastará de modo acorde, y eso es lo que va a ocurrir, pero el interés existe, y me parece, por ejemplo, también, ya para cerrar, Jaime, de mi parte, que el mundial que hace Megan Rapinoe es sobresaliente. Ella se puso en el escaparate con su figura, pero supo respaldarlo. Hizo 5 goles en las rondas de eliminación directa, 1 en la final, me dirás de penal, pero no lo ganó simplemente por su imagen contestataria y por mandar a quién sabe dónde a Donald Trump. Ella lo gana porque además es una jugadora emblemática y quizás una de las personalidades deportivas del 2019. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque tenemos en el deporte muchos casos de estos que hablan y no rinden, o que rinden y no hablan. Pues ella hizo, ¿qué será? Maradona en el 86, porque Maradona en el 86 se metió hasta en la política.
Sí, sí, eso es una especie de Mohamed Ali, me parece. Sí. Bueno, con esto nos vamos despidiendo. Vizca, felices vacaciones. Gracias, Jaime. Nos reencontramos en la próxima y que la gente siga fiel a nuestro fútbol infinito. Un abrazo para todos.